bendiga, hermanos. Sea la bendición de Dios para con todos ustedes. Dios los bendiga. Pasen adelante como siempre. La bendición de Dios sea para con nosotros. Lo quiero poner acá. Ahí está. Dios los bendiga, hermano. Vamos a ir, ya creo que lo puse. Creo que ustedes lo ven. Dios los bendiga. Creo que ustedes lo pueden ver el comentario así. Gloria a Dios. Vamos a ir, hermanos, al libro de San Juan, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 1, como puse ahí en los comentarios para avanzar. Y viene bien acertada la palabra por lo que leyeron nuestros pastores, que está hablando sobre esa roca, ¿verdad? Esa piedra viva que está hablando de Jesucristo. Y vamos a glorificar su nombre y vamos a leer su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Y se fijan, hermanos, la B mayúscula está hablando de Jesucristo, en el Verbo. Todas las cosas, dicen el 3, por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En el 18, hermanos, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y en Juan 10:10 dice: yo y el Padre uno somos. Esa era la introducción para esta parte de la palabra de Dios, Vamos a entrar en oración para que sea Dios el que ponga su Espíritu Santo en armonía para con todos, para que su palabra sea revelada hacia nosotros. Padre Santo, Señor bendito, glorificado Señor, sea hacia ti el honor, la honra, la gloria, eterno Padre, Señor mío santo. A ti, Dios mío todopoderoso, reconocemos, Señor, que tú eres nuestro Dios, y que Jesucristo vino a dar testimonio de ti aquí en la tierra, Señor, muriendo por nuestros pecados, Señor, al que tú resucitaste y glorificaste y lo has puesto a la diestra de tu trono, Señor. Eres divino, Señor. Por Él te reconocemos, Señor. Por Él te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, nuestros malos deseos, Señor, nuestras debilidades, Padre Santo, nuestra fragilidad, Señor, en la carne, Padre. Seas tú, Señora, quien sea glorificado, quien sea honrado, Señor, quien sea, Señor, el que reciba el poder, Señor, la gloria para ti, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo entre nosotros y que tu palabra sea revelada para que seas tú glorificado como siempre, Señor. En el nombre de Jesucristo, te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que se conectan a este servicio, Padre Santo, en esta pequeña enseñanza, Señor, que tú nos has puesto en el corazón, y seas tú glorificado, porque de ti venimos a hablar, Señor. De ti venimos, Señor, para glorificarte, Padre Santo, porque todo el deseo, todo el amor hacia ti, tú lo pones, Señor.
Gracias, Señor mío, bendito seas tú, exaltado y glorificado. Y tu palabra, Señor, sea atesorada y sea manifestada en nuestros corazones, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Pues buenas noches otra vez, hermanos. Como ven, está bien relacionado la apertura de su palabra, como hablaron en la epístola de Pedro. Y la palabra de Dios es como ya la hemos recibido en la iglesia, o a través de la escuela dominical, o a través de algún hermano en algún momento. La palabra es conocida como la palabra de Jehová, o se refiere a todo aquello que se ha dicho directamente por él hacia el hombre, o a través de Jesucristo, o a través de los profetas y los apóstoles que tuvieron una relación o un mandato directo por Jesucristo en ese tiempo, ¿verdad? Solo tenemos la excepción del apóstol Pablo. Sin embargo, se le apareció a él. Por eso estoy hablando de esa palabra de Dios, que es el registro escrito, por decir, de lo que ha sido dicho por los profetas, Jesucristo mismo y los apóstoles de la misma era contemporánea de ese tiempo. No lo digo yo porque no estoy hablando de aquellos que se hacen llamar apóstoles, de aquellos que se hacen llamar profetas, ¿verdad? Y esto es para ser específico en la palabra de Dios. Ahora bien, Dios habló así como ha sido desde plasmado aquí en la Biblia. En su palabra ha hablado directamente hacia el hombre. Lo hizo con Adán, con Eva, con Noé, incluso con Caín, reclamándole por la sangre de Abel, y así con Moisés y muchos otros. Ustedes ya conocen cómo Dios ha hablado a la humanidad y lo ha dejado plasmado acá en esta preciosa palabra de él, que es lo que nos manifiesta todo a través, como dice su palabra, a través de los profetas y a través de los apóstoles, a través de Jesucristo, que él vino a dar testimonio. Dios, haciéndose carne, vino a dar testimonio de su palabra a este mundo. Y así la palabra de Dios nos habla, no de igual manera, de nivel de autoridad, por decir, como la palabra escrita, como la Biblia, pero en la predicación se habla la palabra de Dios cuando no es manipulada, ¿verdad? Y esta la podemos ver en Primera de Pedro, en el capítulo 1, en el versículo 25, la cual dice, 1 Pedro 1, 25, dice, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. O sea, hay de tener cuidado de que todo lo que se refiere a la palabra, que no sea manipulada para beneficio del hombre. Y eso es lo que hizo el enemigo, como ustedes se recuerdan, dándole palabras de Dios, y sea media verdad y media mentira, que hizo con Eva, y caerla en la desobediencia, en el pecado allá en el Edén. Ahora, la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Y esta no es una colección de por decir tragedias o de eventos de una novela trágica o melancólica, ¿verdad? Sino que se manifiesta aquí la rebeldía del hombre hacia Dios y la recompensa de salvación a través de Jesucristo como único ser al que podemos acceder a Dios. O sea, esta es la palabra de Dios que ha sido hablada a través de él directamente hacia el hombre, o a través de ángeles, a través del mismo Jesucristo, a través de sus hombres, los profetas. Las tragedias de la humanidad que están desde el principio, cuando decía yo de Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, y Dios maldijo la tierra por esa misma desobediencia. Recuérdense que el hombre estaba aquí
en bendición, en un jardín en el que el hombre disponía de todo menos del árbol que le dijo que no comiese, ¿verdad? Y recordemos que él estaba en total armonía con Dios, no tenía necesidad de que Dios hablara por intermediario, por decir, hablaba directamente Dios con él y no había problema. Y lo mismo en esa bendición fue cuando por la misma desobediencia maldijo a la tierra, ¿verdad? Y todas las cosas que nos suceden a nuestro alrededor, culpamos a Dios por por todos estos males que nos están sucediendo. Ya saben todo lo que sucede a nuestro alrededor, ¿verdad? Y aquí están un montón de ejemplos de tragedias que han habido desde la creación de la tierra. Amén, hermanos. Yo no sé si no veo los comentarios, pero me imagino que estamos todos bien. Y no tengo tiempo, todo el que se pone aquí enfrente, de estar viendo los comentarios, porque estamos concentrados aquí en su palabra. Recuérdense de que no somos preparados para un servicio pastoral, ¿verdad? Todo esto surgió a necesidad por la misma situación de lo que dice su palabra, edificar, orar los unos por los otros y estar en su palabra y compartirla los unos a los otros. Entonces aquí puede haber muchos errores, como he dicho, y podemos fallar. Pero si en algo nos puede corregir el Espíritu Santo, Él lo pone en cuanto a su palabra se desarrolle. O sea, así como existían en su palabra todas las tragedias, todos los males, todos los eventos que el hombre ha padecido desde que fue desechado del Edén, ¿verdad? Si ustedes han visto en las noticias, solo en la ciudad de Toronto, aquí en Canadá, en 2 días ha habido 5.800 contagiados, solo en la ciudad. Y no salen los datos todavía cuánto ha sido en cuanto a toda la provincia. Hasta el día jueves, solo en total en Ontario habían 4.600. O sea, imagínense cómo ha de estar ahorita todo el contagio, y así en el mundo. Ustedes saben que los números están desbordándose, ¿verdad? Ahora, una de las preguntas que yo me hago: ¿existiría más libertinaje sin la pandemia? Y yo pongo a ver el tiempo cuando no teníamos estas restricciones, ¿verdad? Ya han habido manifestaciones y protestas incluso durante estas restricciones, durante esta pandemia. Y ya ven, aún así, han habido noticias de fiestas allá en Francia que hasta 2.500 estaban en una fiesta ilegal y tuvieron multas y iban a multar a los que organizaron ese evento. Y así también parece que hubo de cientos, parece, allá en España. Así como aquí en la ciudad de Aylmer, cerca de Londres, a 30 kilómetros de aquí, está motivando el pastor de una iglesia de Dios, dicen las noticias. Él está motivando a que hacer el servicio en el parqueo con los carros parqueados ahí, el dar el servicio, pero se está contradiciendo la ley a tal grado de que el hijo del pastor fue multado hace 2 semanas, y no fue una semana. Pero eso es un ejemplo que yo estoy poniendo en cuanto a la desobediencia a la ley, ¿verdad? Por ejemplo, no podemos ir al obedecer la ley, al desobedecer la ley de tránsito. Yo no puedo ir en el sentido contrario de donde vienen los carros. Yo sería el culpable por desobedecer esa ley de tránsito, y no podemos desobedecerla por más que Dios nos aconseja que seamos obedientes hacia las leyes, ¿verdad? En el sentido de, por ejemplo, vemos que hasta el ministro de Finanzas de aquí de Ontario se fue de vacación, y así parece que hay otros funcionarios de aquí de Canadá que ellos debieron de dar el ejemplo, y algunos han renunciado
porque no debieron salir en este tiempo de restricción. Y ese es un momento en el que debemos de ser obedecedores de la ley, y cuanto más la ley de Dios, ¿verdad? Esa es una de las cosas que yo me preguntaba, pero es mejor el encerramiento para reflexionar. Y yo creo que si nos remontamos a los tiempos, vemos ejemplos que están escritos. Por eso dice que su misma palabra se manifiesta para que lo pongamos en práctica a nuestro alrededor. Si ustedes se acuerdan de los eventos que surgió en Sodoma y Gomorra, como está escrito en el libro de Génesis, de que después de haber sido atacada y saqueada y haber hecho prisioneros a estos habitantes de estas ciudades, acuérdense que habían 5 reyes contra 4 reyes, y llevaron cautivos, y entre ellos iba Lot, que estaba en las afueras de la ciudad haciendo negocios de los que él tenía, así como Abraham, pero él se había puesto a las entradas, total de que él fue cautivo. Fueron restringidos de sus derechos, le quitaron todos sus bienes. Bueno, él fue capturado con su esposa e hijos. Ahora bien, a pesar de que Dios le ayudó a Abraham para rescatarlos solo con 300 hombres y devolverlos a sus ciudades, no, como que en ese tiempo de cautiverio ellos no vieron de que tenían que enmendar sus vidas. Y lo vemos allí que vio fue que tanta la maldad que existió en ese tiempo, a pesar de haber sido capturados, de que pudieron haber sido vendidos como esclavos, Dios les dio esa oportunidad para que reflexionaran. Y ese es un evento en el pasado que lo podemos ver en este tiempo, para reflexionar de las libertades que tenía antes la sociedad, y que a pesar de estas restricciones el hombre no espera para hacer su libre albedrío, ¿verdad? En un desorden. Entonces, ¿qué sucedió para ese tiempo en Sodoma y Gomorra? La maldad se desató tanto que Dios vio la maldad que era demasiada, que decidió quitar esas ciudades y las destruyó junto con todos sus habitantes. Y eso fue lo que sucedió para entonces. Y ahí es donde es lo que me pongo a pensar en esas limitaciones que tuvo el pueblo cuando fue cautivo, cuando después fue liberado y volvieron a seguir la vida que tenían antes de seguro, porque no fue de momento que hicieron todo de pecado, sino que Dios ya los tenía con un juicio hacia ellos, y ponerlo de testimonio que hasta esta época, ¿quién no menciona los castigos que recibió Sodoma y Gomorra? Y gloria a Dios, porque Él sabe por qué lo hace, ¿verdad? Sin embargo, porque eso está escrito, que fue tan grande, ¿verdad? En el pecado de estas ciudades. De la misma manera así se está comportando el mundo, como decía, aún con guerras, aún con rumores de guerras, aún que amenaza de un país a otro país. Vemos la pandemia, la pobreza aquí en London. Lo que comentó ayer la hermana Manira, de que donde se quebrantó una muchacha, y yo no había visto en ese lugar en la limitación que tiene estas personas. Yo como a 200 metros está el mismo río. Ese mismo río no es ni siquiera 1 kilómetro donde ellos están, con unas tiendas de campañas con el material como la sombrilla, como el paraguas, y los han reforzado, hermanos, con plástico, con madera, para que no azote el viento ni la nieve. No tienen agua potable, no tienen electricidad. Apenas creo que la ciudad les ha puesto un servicio de esos hechos de plástico, pero yo no me había percatado. Yo solo había visto, como ustedes han visto allá en el centro de la ciudad, que la gente se pone en las aceras y ahí están conviviendo en ese frío.
pero estos están viviendo ahí. Habían 3 lugares, 3 tiendas, 3 grupos, y algunas estaban ya deshechas, abandonadas, pero ahí dejaron las tiendas, como que si tienen la intención de regresar allí. Y están viviendo al nivel del río, hermanos. Están viviendo en ese frío, y las oraciones que estaban haciendo los hermanos tocaron tanto el corazón de esta muchacha y su novio, que quizás no pasan de los 25 años, a tal grado de que Dios con su Espíritu Santo tocó esos corazones. Y es de que me llamó tanto la atención. ¿Qué necesidad hay de esa palabra de Dios que tocó esos corazones? Porque a nosotros, yo sentí que el abrazo de esta persona fue sincero, como que ella necesitaba más el abrazo de alguien. Y con la hermana Manira estuvo hasta como 1 minuto, si no es más, porque ella sentía quizás esa necesidad del calor de Dios cuando en la oración ella fue tocada, cuando se dijo que quitara cualquier pacto de cualquier espíritu maligno o contrario, y que dejase las drogas. Y no parecen que estén drogados. Sin embargo, en el centro había uno que yo me acerqué para darle la comida de las últimas que habían quedado, y con la jeringa en la mano, como que si iba a inyectarse para un diabético. O sea, se inyectan a cada rato, y eso están atrapados en ese vicio, en ese mundo, por decir, encarcelados, alejados de Dios. Y esa es una manera en la que vemos un ejemplo de tristeza, de zozobra que tienen ellos, de miseria espiritual que tienen allí. Y la palabra de Dios se viene a manifestar, como dije, como salvación a través de Jesucristo, que ha sido plasmada directamente de Él, a través de Jesucristo, a través de los profetas, a través de los apóstoles. Dice su palabra, hermanos, que la palabra de Dios es permanente, hermanos, que la palabra de Dios es fiel y tiene poder. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, dice. Ahí dice su palabra, dice, viva, eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra a partir el alma y el espíritu. Y ahí es donde yo sentí ese toque que hubo, no solamente en esta muchacha, sino que vimos en otros que no solo lo hicieron por educación, por ser educados, porque el canadiense es bien educado en escuchar, ¿verdad? No es tan rebelde. Sin embargo, hay unos que yo sentí de que los había tocado el mensaje en las oraciones que hacían los hermanos, ¿verdad? Y dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice su palabra, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, dice. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel quien tenemos que dar cuenta, dice su palabra. En Gálatas 6, hermanos, dice, en Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye, dice. En el 7, no os engañéis, dice, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y vemos el ejemplo en Adán, por esa desobediencia que hicieron allá. Y eso lo podemos ver nosotros cuando cometemos un error con Dios. Lo vemos en David, que a pesar de sus pecados que cometió, a pesar de recibir el perdón, no se libró de las consecuencias de ese pecado. Dice en el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción también, dice. Mas el que siembra para el Espíritu, con mayúscula, está hablando del Espíritu de Dios, más que el siembra para el Espíritu, del Espíritu de Dios también segará vida eterna, dice.
Amén, hermanos. La palabra de Dios tiene poder, hermanos. Aleluya, la palabra de Dios. Dice, la palabra de Dios permanece para siempre en el cielo, hermanos. Dice Isaías 40. Sécase en el versículo 8, Isaías 48 dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y en primera de Pedro 1, donde habían leído los versículos al principio, en la introducción, en la apertura, dice en primera de Pedro 1, 24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, dice. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio nos ha sido anunciada. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. El Salmo 119 dice, excelencias de la ley de Dios, está como título. Pero en el versículo 89 dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Él misma lo reafirma, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice el salmista. En el 90 dice, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. O sea, por su palabra fue afirmada y por su palabra subsiste. Aún si la iglesia fuese arrebatada por Jesucristo, la tierra va a subsistir por su profecía, por su palabra, de que el Espíritu Santo siempre morará aquí en la tierra. Acuérdense que el Espíritu Santo dice que se movía sobre las aguas y no había sido creada la tierra. O sea, el Espíritu Santo permanece para dar vida, así mismo Jesucristo permanece aquí para dar vida a todas las cosas. Y aunque sea arrebatar a la iglesia, no quiere decir de que ya se va a desaparecer o se va a ir de aquí el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a seguir fluyendo para que en este mundo todavía haya vida. Él que da la vida a las flores, como he dicho, a que caiga la lluvia, que caiga los rayos del sol. Eso es lo que dice su palabra. Y dice, tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación, dice en el 91, subsisten todas las cosas hasta hoy, dice, pues todas ellas te sirven, dice. En 1 Juan 1, esto es de la palabra de vida, dice en el 1 Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Imagínense, hermanos, esto es el testimonio de Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida, dice, está hablando en plural, no solamente él. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, dice, y se nos manifestó. Dice en el 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Estas cosas os escribimos, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, Él está esperando que ese gozo lo tengamos y que sea cumplido un día, ¿verdad? Amén, hermanos. Dios es luz. Dice en el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Está hablando en plural aquí. O sea, que hay muchas cosas que pueden querer opacar la luz de Dios, pero Dios es luz y si nada lo puede opacar. Dice en el 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dice en el 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, también tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Dice en el 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros, dice.
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aquí recalca, Él es fiel. Aquí no hay otro intermediario, aquí no hay estatuas, aquí no hay santos, aquí no hay imágenes más que solo Él. Aquí no está hablando de ninguna otra persona que pueda interceder por nosotros, sino que nosotros de corazón hacia Él. Dice en el 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Amén, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Los voy a llevar a Isaías 55, y esta es la misericordia gratuita para todos como título. Dice, Isaías 55, 1 dice, Isaías 55, 1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid y comprad sin dinero y sin precio vino y leche, dice. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. En el número 3 dice, inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David, dice. He aquí, yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, dice. Y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, dice. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, dice. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Gloria a Dios. Él confirma sus caminos con nosotros. Él confirma de que Él sabe más que nosotros, y Él confirma. Él nos atestigua a través de los profetas y todos sus hombres de Dios. Él tiene una gran misericordia hacia nosotros, que Él quiere darnos esa bendición a través de Jesucristo. Que dejemos los malos caminos, que si fallamos, Él nos va a levantar, no por nuestro esfuerzo, sino que por su misericordia, porque estamos sellados por el Espíritu Santo, porque estamos con Él, buscando siempre Él, aunque podamos fallar con Él. Dice en el 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar, y producir, dice, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra, dice, así será mi palabra, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Aquí Él confirma, verifica, y Él mismo nos hace ver a través de su palabra, la Biblia, que así será mi palabra, dice, ¿verdad? Que sale de su boca, dice, y no va a volver vacía, porque Él la tiene plasmada en los cielos, así como en la tierra. Y nos la ha dejado por testimonio aquí en esta su bella palabra, la Biblia, hermanos. ¿Qué nos dices en Juan, Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 6? Vamos a leer en el capítulo 35. Amén, hermanos, los oigo calladitos. Dios me los bendiga, hermano. San Juan 6, 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, dice. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, dice.
y el que a mí viene no le echo afuera. En el 38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, dice, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Gloria a Dios. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. En el 44, hermanos, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, dice. Escrito está, dice, en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Gloria a Dios. Dice en el 46, no que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. O sea, tuvieron la oportunidad de ver al Hijo, vio al Padre. Pero nosotros lo vemos en el corazón, que Él está entre nosotros, que Él está en su palabra, que Él está en las oraciones, que Él está a través de su Espíritu Santo, mientras lleguemos a Él arrepentidos y humillados en oración. ¿Qué dice en el 47? De cierto os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida, dice su palabra. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Y el último, hermanos, en Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 9, 1 Corintios 2, 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, y está en mayúscula, por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Esta es la palabra de Dios, hermanos, el verbo que es Jesucristo, Emmanuel, la roca viva, ¿verdad? La piedra, la columna, Dios es con nosotros, hermanos. En Primera de Juan, hermanos, en Primera de Juan, en las epístolas, en el capítulo 5, dice, este es el testimonio del Espíritu Santo. Esto ya lo hemos leído, porque aquí asevera una cosa muy bella. Primera de Juan, de los libros pequeños, capítulo 5. Vamos a leer en el 6. Capítulo 5, 6. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, dice, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio, dice, en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Gloria a Dios, hermanos. Bendito sea Dios, porque son tres los que atestiguan en el cielo. No aquí, como dice su palabra, en el cielo, donde está su trono. Y Él está en todos lados, por supuesto, lo sabemos, pero es que son tres los que dan testimonio, ¿verdad? El Padre, el Verbo, que es Jesucristo, y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, porque Dios nos ama, Dios quiere que siempre su palabra sea en nuestro corazón, y su palabra se revela hacia nosotros, como Él dijo, como está escrito acá, fue directamente, fue a través de los profetas, fue a través de los apóstoles y del mismo Jesucristo, antes de que fuese crucificado, y aún después de haber sido resucitado, Él venía a confirmar y a
atestiguar de la voluntad de Dios, ¿verdad? Por esa manera Él está a la diestra del trono y por esa manera Él ha sido el galardonador de ser Señor de señores y Rey de reyes, el que por todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Oremos, hermanos, vamos a darle gracias a Dios por su palabra, para que Él nos edifique, para que Él nos bendiga, para que Él nos cuide de todo mal, de todo peligro, de todo accidente. Yo no sé por qué no veo ningún comentario, pero voy a ver si hay alguno. Voy a meter acá por si acaso hay una petición. Voy a ver por acá. Disculpen, hermanos, solo quiero ver si hay comentarios de petición. Si no, vamos a empezar. Creo que no hay, no sé por qué no veo. Pero vamos a orar. Sí, orar por las almas que recibieron al Señor. Sí, hoy oré yo también me acuerdo de los nombres, yo que soy malo de los nombres. Oré por Jimmy, se llama, y Wainona, los últimos que vimos en el río. Y de ahí no me acuerdo los otros nombres. Pero vamos a orar por esas almas que recibieron al Señor, porque si me da la inquietud siempre por llevarles una Biblia en inglés, y yo tengo unos panfletos ahí, unos evangelios. Tengo un evangelio en inglés y me queda cerca aquí. Vamos a ver qué pone Dios en la disposición del tiempo y en el corazón para hacer ese recorrido corto. Vamos a orar, hermanos, inclinando nuestro rostro y démosle la bendición a Él por su palabra que siempre nos sigue edificando día a día. Gracias a Dios porque siempre aprendemos de nuestros hermanos, de su testimonio, de sus obras, de su palabra que traen día a día, de su enseñanza, las oraciones que hacen los unos por los otros, por cada uno de nosotros. Como dice, hay que obedecer su palabra de interceder los unos por los otros, ¿verdad? Como dice su palabra, que debemos de ver los unos por los otros en nuestras necesidades, y nuestras necesidades las puede vencer Dios, si está en su voluntad y en su misericordia. No es porque nosotros lo declaremos, no es porque nosotros le digamos a Dios que haga las cosas, está en su voluntad y en su misericordia, y está en su bendición el que quite las enfermedades, las aflicciones, las angustias, todo problema, desempleo, tristeza, la puede quitar Dios, y solo está en su voluntad, porque Él tiene pruebas para con cada uno de nosotros y nos quiere ver en gozo, que nos gocemos con Él, que nos alegremos de Él, y que la palabra fluya entre nosotros, que nos alimente y que saquemos frutos, ¿verdad? Para honrarlo a Él con un corazón limpio. Padre Santo, Señor bendito, a ti, Dios mío todopoderoso, glorificado Padre, te ruego, Señor, que seas tú la bendición, Dios mío, poderoso Santo. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Bendito sea tu nombre por tu palabra, que ha estado, Señor, desde el principio de la creación, Padre. Oh Dios Santo, sea hacia ti el honor, la honra y la gloria. Gracias por tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres, Dios mío, el que quieres, Señor, que empecemos con un pie derecho, con un año llenos de incertidumbre, que solo tú los conoces, Señor, pero que tú eres, Señor, el que hace el imposible posible, Padre Santo. Porque es imposible para nosotros, Señor, incluso qué va a pasar mañana.
Padre mío, tú eres el que nos aparta de todo peligro, de todo accidente, de toda enfermedad, Señor. Tú eres, Señor mío, el que pone las pruebas conforme a nosotros las podemos soportar. Y tú eres, Dios mío, el que toca nuestros corazones, Señor, para que crezcamos en ti, en tu palabra, Señor, en tu palabra viva, en el testimonio que vino a dar Jesucristo acá, al que va a venir, Señor, a juzgar la tierra, porque tú le has dado, Señor, toda la potestad sobre los cielos y la tierra, Señor. A ti, Santo Señor, es el único que recibe el honor, la honra y la gloria, Señor. Para ti es todo este servicio, Señor, reconociendo que tú eres dueño de todo, Señor. Aún de todo lo que nos sucede alrededor, Padre, tú nos libertas y está en tu voluntad y en tu misericordia, Señor. Porque somos, Señor, frágiles, Señor. Somos, Señor bendito, esperando de tu bendición, porque para nosotros es imposible, Señor. Tú nos apartas de cualquier virus, de cualquier accidente, de cualquier peligro, de cualquier cosa que esté a nuestro alrededor, Señor. Tú eres el que pone el pan en la mesa, Señor. Tú eres, Señor, el que pone tu palabra también que nos edifica y nos alimenta el corazón. Y teniendo esa esperanza, Dios mío, esa fe que Jesucristo, Señor, es el único que podemos llegar hacia ti, Señor, y el que va a venir a juzgar toda la tierra, Padre Santo. Sea tu gran misericordia y tu poder con nosotros, cuidando, Señor, de esas almas, Señor, que buscaron de ti de corazón, Padre Santo bendito, apartando cualquier espíritu maligno, cualquier espíritu contrario, cualquier pacto que ellos hayan hecho en su corazón, Señor, y que tú los libertes, Señor, que tú pongas, Señor mío, tu Espíritu Santo en ellos, para salir de ese agujero en el que están todos ellos, en tristeza, en vicio, Señor, en la droga, Señor Santo. Seas tú también, Dios mío, todopoderoso, poniendo, Señor, bendición en los corazones de nuestros hermanos, de los parientes de mis hermanos, Señor, de sus hermanos, de sus hermanas, de sus sobrinos, de sus hijos, de sus nietos, Señor, de sus padres, Señor Santo. Seas tú bendiciendo a cada uno de los que se ponen, Señor, a escuchar de tu mensaje aquí por este medio, Señor. Seas tú glorificado, Señor, porque venimos solo a glorificarte a ti, Señor. Porque venimos solo a amarte a ti, Señor. Porque venimos a cantarte a ti, a gozarnos, Señor, a cantarte para ti, Señor. A oír de tu palabra, Señor, y que se atesore en nuestros corazones, para que día a día, Señor, seamos perfeccionados, Señor, hasta que tú cierres nuestros ojos, Padre Santo. Si así es tu voluntad y tu propósito, Señor, tú sabes el porqué de las cosas. Tú, Dios mío, eres el que sana enfermedades, Señor. El que pone el trabajo, Señor. El que pone tu palabra, la inquietud de aprender más, Señor, de ti, Señor, de tu palabra. El que pone, Señor, el alimento en nuestras mesas, Señor. El que quita la angustia, la desesperación, Señor. Tú eres, Dios mío, el que se revela, Señor, por tu Espíritu Santo. El que se revela, Señor, de que Jesucristo es, Señor, es Dios Todopoderoso también. De que por Él y para Él fueron hechas las cosas, Señor. Que Él es la roca viva y que Él es el que está con nosotros, Señor, en las buenas y en las malas. Que Él es el que está peleando nuestras batallas. Que Él está peleando nuestras debilidades, Señor. Y que nuestra arma es esa Biblia, esa palabra que tú has dejado plasmada, Señor, a través que lo has hecho, Señor, a través de tus hombres que están escritos, Señor, que están testimonio en tu palabra escrita en la Biblia, Señor, de los profetas, Señor, del propio Jesucristo que vino a dar testimonio de ti, Señor, de que por Él vieron, Señor, a ti, Padre Santo, y te vemos, Señor, ahí reflejado en tu palabra, Señor, a través de los apóstoles de tu tiempo, Padre Santo. Eres tú, Dios mío, el glorificado en este tiempo, Señor. Aquí no nos reunimos, Señor, para oír a hombres, Señor, sino tu palabra, Señor. Venimos aquí, Señor, a glorificarte, a honrarte, Señor, reconociendo, Señor, que somos criaturas tuyas, que somos hijos tuyos, Señor, que estamos sellados por ti. Del que busca de ti, Señor, tú no lo desamparas. Aquel que se arrepiente y se humilla ante ti, Señor, reconociendo que tú eres Dios y que solo tenemos un medio para llegar a ti, que es Jesucristo, que Él es Dios y que todo fue hecho por Él y para Él. Eres tú, Dios mío, glorificado, Señor. Eres tú, Dios mío, el que hace la bendición
de todo, Señor, aún de lo que respiramos, que podemos, Señor, si tú lo quieres, descansar, Señor, en un sueño placentero, Padre Santo, y que podemos, Señor, estar confiados de que tú nos proteges, que tú nos cuidas, que tú apartas al enemigo de cualquier espíritu maligno que pueda estar alrededor tratando, Señor, de hacer daño. Tú eres, Señor, el que nos protege, tú eres el que pone esa coraza alrededor de nosotros, y tú armas la palabra, Señor. Tú eres, Dios mío, el que puso, Señor, en aquellos valientes en los tiempos de David, Señor, que aún en su mano, Señor, tenía la espada y no la podía soltar porque estaba, Señor, prensada su mano en esa espada. Y tu palabra es nuestra espada, Señor. Tu palabra es la que nos protege, Señor Santo. Tu palabra, Señor, es la que está, Señor, en las manos de nuestro corazón, la que no nos suelta, Señor. Gracias, Señor, porque es así tu voluntad. Gracias porque tú nos edificas. Gracias porque tú nos cuidas. Y bendice, Señor, a cada uno de nuestros familiares, Señor Santo, a todos los parientes, a todos nuestros hermanos que están en todos los países, como Colombia, como Perú, Señor, como Panamá, allá en Nicaragua, Señor, allá, Señor, en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Cuba, Padre Santo. Bendice a cada uno de ellos en sus necesidades. Quita las angustias, quita, Señor, toda aflicción, toda desesperación, y seas tú el gozo y la paz en nuestros corazones. Sean bendecidos aquellos mis hermanos, Señor. Te rogamos por los que están enfermos, Padre Santo, por los que están débiles, por los que necesitan de tu mano poderosa de sanidad, Señor, aliviando, trayendo consuelo en los corazones, fortalece en sus cuerpos, Señor, quitando toda presión arterial, Señor, sanando esos músculos, esos tendones, Señor, quitando, Señor, todo mal que el enemigo haya tratado de poner, Señor. Cualquier distracción, Señor, en nuestros corazones, seas tú, Señor, el que nos ponga, Señor, esa protección que solo proviene de ti, Padre Santo. A ti, Dios mío, Todopoderoso, gracias por este tiempo y bendice a cada uno de los que se conectan acá, Señor. A ti, Dios mío, Todopoderoso, seas tú glorificado, Señor Santo. Gracias, Señor bendito, por este tiempo. Bendice a todos aquellos que traen la apertura, que traen la alabanza día a día, Señor. A todos aquellos que traen de tu palabra, Señor, porque venimos a glorificarte a ti, Señor, porque venimos a adorarte a ti, Señor, porque venimos a aprender de ti, Señor, porque venimos a que tú nos edifiques, que tú nos bendigas y que tú cuides de nosotros, Señor. Seas tú glorificado y todo te lo pedimos en el nombre de tu bello Hijo, Señor, el unigénito, al que le diste ese derecho, esa potestad que está a la diestra de tu trono, Señor, a Jesucristo, Padre, al que va a venir a juzgar este mundo, Señor, al que nos protege, Señor, el que fueron hechas todas las cosas, Padre. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesucristo, amén y amén. Dios los bendiga, hermanos, y pasen buenas noches. Nos vemos el día mañana domingo y es día de la Santa Cena. Dios los bendiga, hermanos. Amén y amén.